Mi nombre es Héctor Rocha y estoy aquí en la escuela llamada Animatoons. O sea, parece que nos habían invitado a una escuela más con otro nombre, pero no. Resulta que es la misma que patrocina esta exposición o esta charla respecto del doblaje enfocado a la animación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué le puede aportar el doblaje a la animación? No sé si se han dado cuenta de que en algunas películas, detrás de cámaras, están los actores dando su voz mucho antes de que se dé la animación. Esto lo pueden encontrar en los medios de comunicación, como sería en internet. ¿A qué voy con esto? El actor está frente al micrófono y está gesticulando y está haciendo todo como si estuviera vivo. La ventaja es de que le permiten hacer movimientos, le permiten hacer otras cosas que en doblaje comúnmente no se harían. Porque en doblaje hay micrófonos demasiado sensibles que pues si hace ruido, si te truena la boca, si tu estómago hace ruidos, lo van a notar. Pero ¿qué pasa aquí? Que los mismos animadores están ahí observando y esto les sirve para darle la expresión adecuada a sus personajes. O sea, ¿a qué es a lo que voy? La idea del doblaje, de la animación y de cualquier otra representación humana es darlo de manera natural. ¿Cómo es eso? Ustedes han visto, por ejemplo, en la animación esta de El Espíritu entre nosotros, ahorita no recuerdo bien el nombre, a lo mejor el profesor Abraham me puede echar la mano. Una animación setentera, ochentera que para su momento era demasiado realista. O sea, estaban en la animación muy adelantados. Final Fantasy, si no me equivoco. ¿Es correcto? ¿O cuál es Después de 90s. Bueno, el chiste es de que esta animación es muy realista. Le daban las expresiones adecuadas, eran naturales, etc. Entonces, estamos hablando de que en cualquier situación humana, o sea, la cuestión artística, lo ideal, a menos de que sea cubismo, expresionismo, que sea otro tipo de ¿cómo diríamos? Otro tipo de arte que no sea realista, entonces lo ideal es que sea lo más natural posible. ¿Cómo es eso? En doblaje, por ejemplo, hay veces que se cometen errores como dar las frases demasiado cantadas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo amaneciste hoy? O sea, nadie pregunta naturalmente. ¿Qué? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿O qué? ¿Amaneciste hoy? O sea, jugar con las intenciones para darlo de forma natural. Isabel Martiñón, por ejemplo, una compañera de doblaje en México, menciona de que hay que apropiarse de las emociones para poder expresarlas. Igual pasa en la cuestión de animación. Tienes que hacer que tu personaje se apropie de la emoción que quieres representar. Entonces, ustedes como animadores necesitan entender el detrás de la imagen. O sea, una cosa es la imagen y otra es lo que quieren representar, que en este caso visualmente es lo mismo. Si el personaje está sentido, si el personaje está enojado, si el personaje está alegre, o sea, todo esto en doblaje, por ejemplo, nosotros tenemos que entender el detrás de el subcontexto, como dice Carlos Becerril, no es lo que dices, sino por qué lo dices, cuál es la intención detrás de tus palabras. ¿Sí? Por ejemplo, denme una frase cualquiera a la que se les ocurra, algo que quieran poner en un texto breve de animación. ¿Qué se les ocurre? Un saludo, puede ser una orden, puede ser una pregunta. Incluso, digo, en lo que se les ocurre, les recomendaría ver Cyrano de Bergerac, que está actuado por Gerard Depardieu, no sé si se pronuncia correctamente, pero este actor da una cátedra de lo que serían intenciones. Cuando le dicen una frase y le dice, bueno señor, pero ¿en qué tono me lo está diciendo? Porque, por ejemplo, un simple ¿cómo estás? Se puede jugar con él perfectamente. O sea, ¿a qué me refiero? Puede ser un ¿cómo estás?
sarcástico. ¿Cómo estás? Alegre. ¿Cómo estás? Fastidiado. ¿Me explico? O sea, pueden jugar con los tonos entendiendo lo que quiere decir el personaje. Entonces, digo, si hay preguntas o dudas que van a estar observando aquí en este video, pueden apuntar ahí debajo del video y con gusto se los responderé más adelante. Estamos patrocinados en Animatoons y pues aquí tenemos algunos personajes que la verdad es que parece que están en cine mudo porque no preguntan nada, pero vamos a llegar al punto de las preguntas y respuestas, ¿les parece? Profesor, ¿quiere aquí agregar alguna duda, alguna pregunta? Pues perdón que sea un poquito off topic, pero todo el mundo me pregunta ¿qué personaje hacen los Caballeros del Zodiaco? ¿Qué personaje? Y siempre les digo, no me acuerdo cuál es el personaje. ¿Cuál es el personaje que hace? Ok, bueno, pues para los que no me conocen, Héctor Rochamundo en Wikipedia de repente aparece y algunos de los personajes que ustedes mismos podrán encontrar en internet es de los más conocidos. Está en Yu Yu Hakusho, Hiei, el de Miko. En Digimon Data Squad ha sido Marcus Daimon. En los más recientes, como lo fue Mazinger Z, edición de impacto, le di voz a Koji Kabuto, cosa que los que vivimos la época de los 80s, 90s, pues era un alucine. Imagínense ser un fan de Mazinger Z y de repente darle voz a Koji Kabuto. Sinceramente no me cae el 20 todavía, no me cae el 20. A mí tampoco. O sea, es increíble, y sin embargo lo pueden conseguir en Mixups, pero ahí lo están vendiendo 2 volúmenes y sinceramente no me cae el 20 de haberle dado voz a Koji Kabuto, y sin embargo me divertí más dándole voz a Django. ¿Por qué? Porque es un personaje que tiene un corte más o menos mexicano, que lo ves y el tipo es delgado, moreno, de expresión dura, fría. Entonces dices, bueno, ya este personaje, ¿cómo le podría ya dar una voz que le vaya? ¿Me explico? ¿Cómo le puedo dar una voz que sea de acorde con este personaje? Entonces me imaginé la voz raspada, gastada por el alcohol o por la misma actitud. Entonces nos dieron permiso de cambiar un poco los diálogos. Y, por ejemplo, en vez de cuando los tenga en la mira los voy a asesinar o algo así, le puse con la pistola, a ver, mirando al pajarito. Entonces, el doblaje, de alguna manera, como todas las artes, transmite lo que tú sientes. Si tú estás tieso, vas a transmitir eso. Si tú estás contento con tu personaje, vas a transmitir eso. Pero cuidado, porque de repente, si el personaje pide una actuación y tú estás sintiendo otra, también lo vas a proyectar. Algo que no va, que no empata. La idea es de que tu voz sea lo más natural posible, acorde con lo que está pidiendo el personaje en actuación. Eso es también para la animación. O sea, es importantísimo que capten la esencia de las emociones. ¿Y qué les recomiendo para esto, ustedes como animadores? Aquí no lo veo, pero yo creo que próximamente lo van a tener, lo más seguro. ¿Por qué? Porque necesitan un espejo. Y necesitan dejar su personalidad allá afuera para colocarse la personalidad de su personaje y expresar ante el espejo lo que quieren: asombro, ira, todas esas emociones. ¿Me explico? O sea, ustedes van a hacer su propio patiño, su propio muñeco de donde van a copiar las emociones. Si de plano no pueden estar frente al espejo, como suele pasar, entonces lo recomendable es tómense una foto, pídanle a alguien que les tome una foto, o pídanle a alguien que haga la expresión que ustedes quieren, porque muchas veces la perspectiva, las dimensiones son distintas. Por ejemplo, si yo pongo mi mano al frente de la cámara, mi mano se va a ver más grande que mi cara. Eso es una perspectiva, si no me equivoco, profe. Pero bueno, es correcto. Son diferentes percepciones. Finalmente es un 2D, porque lo que estamos viendo es más cerca, más grande, más lejos, más pequeño.
Ya en cuestión fotográfica estamos viendo cuestiones de enfoque o desenfoque. Normalmente si tenemos algo más cerca lo enfocamos y cuando algo está más retirado está desenfocado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? La pregunta es, ¿puede llegar a ser muy difícil el doblaje? La respuesta es, ¿qué tanto crees que sea difícil? ¿Qué tanto se va a dificultar? ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que si tú crees que es difícil, se te va a dificultar como no tienes idea. Pero si tú llegas con una actitud de quiero hacerlo, me interesa y es mi prioridad, entonces todas tus fuerzas, todas tus energías se van a enfocar en hacerlo y en hacerlo bien. ¿Me explico? O sea, alguien te va a decir, híjole, es que tú dibujas muy padre y a mí se me hace difícil. Y tú dirás, pues no es tan difícil, es cuestión de practicar, ¿no? ¿O cómo le dirías? Tal vez es difícil, tal vez no, pero francamente la práctica hace al maestro, aquí y en China, desde todos los tiempos. O sea, necesitan hacerlo, dejar de lado la flojera y ponerlo como prioridad, porque muchas veces cuando hacemos algo como un hobby, como algo que, pues al rato lo hago, no lo van a hacer, hasta que sea su prioridad, hasta que sea aquello que desean hacer más que otra cosa. Entonces van a enfocar todas sus energías. Y eso va a ser lo interesante. Lo que va a salir ahorita y lo que va a salir después. Y la única comparación posible, porque muchas veces se comparan con Madureira, con muchos dibujantes, y tú dices, no, o sea, no te puedes comparar porque no tienes su experiencia, no tienes todo lo que él hizo. Y no es porque sea más o menos, sino simplemente que la única comparación posible es de ti hacia tu yo del pasado, cómo lo haces ahorita y cómo lo hacías antes. Esa es la única comparación posible, ya sea en doblaje, ya sea en artes, en lo que sea. Puede tener, sí, íconos a quienes seguir, o wow, fulanito hace muy padre estos dibujos, o sutanito hace la animación increíble, etcétera. Sí, es un logro a seguir. Pero finalmente la idea es desarrollar la autenticidad, o sea, los propios trazos, el cómo te identifiques. Y a veces los propios trazos van a denotar mucho el cómo son ustedes, porque muchos que trazan realmente se están dibujando a sí mismos. Los rasgos se traslucen o se trasladan al papel. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos. No podemos dibujar algo que no conocemos. No podemos visualizar algo que no sabemos cómo es. Igual, una meta no puede llegarse a tal si no la tienen muy clara, visualmente. El cerebro no entiende de palabras, el cerebro entiende de imágenes. Y ustedes tienen una gran ventaja ahí. Porque si lo tienen aquí arriba, lo pueden trasladar al papel o a la computadora. ¿Tiene que llevar clases de actuación para doblaje? Es lo recomendable. Alfonso Obregón menciona de que no es tanto teatro, pero les da bases. Sobre todo la idea, más que actuación, que puedan ustedes hacerse de las emociones para transmitirlas. ¿Me explico? O sea, definitivamente aquí los introvertidos no entran, a menos de que decidan ser extrovertidos, entonces sí. O sea, no hay limitantes. Si eres mudo, bueno, va a haber un poquito de dificultad, porque a lo mejor te vas a poner a hacer las reacciones realmente, pero si ya hablas, por muy rara que sea tu voz, puede entrar perfectamente si sabes manejarlo. ¿Qué pasa con Will Smith? Su personaje juega mucho con los agudos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de actuación, o sea, los diferentes tipos de drama, comedia, todo esto tiene sus muletillas o tiene sus herramientas. Cuando es drama se va hacia abajo, tiende a hacerlos hacia los graves, la actuación. Cuando es comedia tiende a ir hacia arriba, hacia los agudos. En vez de ver una película simplemente, ahora lo que pueden hacer es observar y aprender cómo están los personajes parados, cómo están haciendo los gestos,
Si no lo ven, cómo está haciendo la voz, cómo está hablando y cómo lo imaginan que tiene su expresión. Todo esto es muy importante para su carrera, porque finalmente esto, ustedes dirán, es un pequeño taller, pero así se empieza. Yo empecé primero trabajando con la idea del no puedo, hasta que me quité las telarañas mentales, me quité los prejuicios que habían puesto sobre mi cabeza, porque habían visto que no tenía actuación, no tenía dicción, no tenía voz, no tenía nada porque no me había puesto frente a un micrófono. Tuve que luchar primero contra esos fantasmas dentro de mi cabeza y después empezar a aprender de los grandes, de los pesados, y ya entonces sí buscar mi línea, cuál es mi estilo. Y así es como lo he logrado durante, pues bueno, ya ahora en febrero 5 del 2014 voy a cumplir 13 años en este medio. Entonces, pues todavía no son mis 15, pero van a estar invitados. Y esto, bueno, la pregunta que me fui por las ramas, ¿qué último personaje a quien le estoy dando voz en Caballeros del Zodiaco, edición Omega? Se llama Soma de León Menor y es mi personaje con un poder como, diríamos, ¡bombardero de León Menor! O sea, ¿qué fue lo que hice ahorita? ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué fue lo que hice ahorita? No le di mi voz normal, porque requiere caracterizarlo un poco, pero ¿qué fue lo que hice? Fue la proyección de mi voz. ¿Cómo es esto? Cuando ustedes bostezan, sacan la voz desde el estómago, el aire viene desde el estómago. Entonces, cuando la pueden, de alguna manera, aquí tenemos un switch interno que pueden utilizarlo para regular el aire, que a su vez les va a permitir hablar durante más tiempo, decir un speech más largo. Esto en la animación obviamente pues lo trabajan con las labiales, ¿no? O movimientos o gesticulación, o si el personaje está de espaldas, y esto es muy interesante porque en doblaje lo hacemos. Si el personaje está de espaldas, de repente van a ver un movimiento de la mandíbula. Me voy a voltear, perdón, es para la cuestión. Cuando estoy hablando, si se dan cuenta, hay una gesticulación en mi cabeza, o si es demasiado expresivo por algo que está... ¿Se dieron cuenta? ¿Se vio? Sí. ¿Cómo se mueve? O sea, a pesar de que el personaje está detrás, o sea, está de espaldas a la cámara o al espectador, se está moviendo su cabeza porque está gesticulando. Entonces, nosotros lo utilizamos para poder saber en qué momento el doblaje entra en acción o en qué momento está hablando el personaje. Claro que si es una voz off, o sea, un narrador, pues no se ve, pero el narrador tiene que dar los matices adecuados para poderle dar, como por ejemplo un ejemplo clásico, valga la redundancia, en doblaje, lo que es una narración exquisita, sería la de Mario Castañeda, en Los Años Maravillosos. ¿Por qué? Porque él mismo en los videos de YouTube, y esto es una maravilla, ustedes están en una época donde tienen los medios que pueden trasladarse y no tienen que gastar, no tienen que ir a conocerlo. Pueden perfectamente ir a un cyber o en su casa, etcétera, y en vez de jugar simplemente, pues ir a investigar, ir a buscar información. Y las entrevistas que se les han hecho a los actores de doblaje les puede dar mucho. ¿Qué significa esto? Mario Castañeda menciona, híjole, es que ¿cómo voy a hacerle con este personaje? Bueno, me imagino a mí mismo de 30 años narrando la historia de mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se puso en el personaje y empezó a narrar acorde como él lo sentía, o sea, se identificó con el personaje y empieza narrando así como que Winnie Cooper era la chica que más me gustaba de la escuela, y empieza haciendo la narración como si te lo dijera a ti, pero de una forma muy sentida, y eso es lo que logró transmitir, y eso es lo que nosotros le aplaudimos a este actor, porque logra de alguna manera envolvernos en la historia, nos logra emocionar,
nos emociona, nos traslada y nos hace que podamos ser parte, ¿sí? Cuando una animación solamente pretende ser lo más genial, etcétera, etcétera, pero no incluye al observador, no transmite emociones, pues queda muy padre, sí, pero nadie se identifica y por lo tanto nadie la sigue. Si ustedes logran que sus personajes de alguna manera incluyan al que está observando, entonces, pues como dicen en Facebook, van a tener muchos seguidores. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? La pregunta fue si en cada personaje cambio mi voz. Si se dan cuenta, tenemos la misma voz, pero la diferencia está en cómo la utilizas. Si te vas desde tus graves hasta tus agudos. O sea, tienes un rango, pero finalmente es tu voz, ¿sí? O sea, tienes que saber manejarla para entender que si el aire lo manejas desde acá, tienes graves. Y si la voz la manejas desde la garganta, tienes agudos. Estás apretando la garganta. ¿Me explico? Carlos Becerril me mostraba, por ejemplo, cómo hizo a Benito Bodoque. Don Gato que dice, Matute, le vuelves a agarrar su teléfono y te... Entonces, estamos hablando de que tienes que conocer, ahora sí, como decían en el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo, o mujer, conócete a ti mismo, o más bien dicho, conócete a ti mismo. ¿Qué significa esto? Tenemos muchas herramientas, pero las desconocemos. En doblaje es lo mismo. Si no conoces tus resonadores, el cómo puedes mandar la voz a diferentes partes para poder hacer que funcione, entonces vas a tener siempre la misma voz, no vas a poder jugar con ella. En cambio, si conoces tus resonadores, si entiendes un poco de lo que está haciendo el personaje, si te pones en sus zapatos, entonces tu trabajo va a ser diferente. Me dicen, de repente Koji Kabuto grita como Soma de León Menor. Les digo, sí, pues es que es mi voz. Trato de hacerlos diferentes, si no con la voz, al menos con la actitud. Uno es muy serio, más galán, el otro es más desparpajado, más de, pues vamos por unos tacos, ¿no? Porque realmente el personaje de Soma es mexicano. Bueno, al menos es lo que me han dicho. Entonces, procuran darle un matiz distinto. No es lo mismo Hiei, el Himiko, que era algo así como, si vuelves a acercarte a mi hermana, te juro que no verás la luz del día. Es velada, la voz siempre lleva una amenaza dentro de la voz. Tiene su carácter. Entonces, para esto te ayuda el director. ¿Por qué? Porque el director te dice cómo es el personaje, su psicología, las características, cómo reacciona, cómo es su personalidad de fondo. Y esto al actor o al actor de doblaje, digo, en lo personal no tengo una carrera como actor de doblaje, me gustaría, pero me he abocado en aprender de los que saben y en hacerlo lo mejor posible, independientemente de que no tenga un papel. Entonces, aquí la idea es pongan mucha atención, absórbanlo y luego lo trasladan. Entonces, no sé si queda respondida la pregunta, pero procuro. Si te das cuenta, no voy a poder cambiar mucho la voz, a menos de que conozca más mis resonadores. Y entonces puedo hacer una voz, como fue en Digimon Data Squad, en donde el personaje era de este pelo y el otro personaje normal está así. Entonces estamos hablando de un gigante comparado con un personaje normal. Entonces, ¿cómo sería la voz? Como decía Alfonso Obregón. Pues en Shrek dices, el tipo está grandote, está así. entonces tuve que hacer la voz de esta manera. Porque era un ogro. ¿Me explico? Entonces el personaje de Merukimon en Digimon Data Squad, Tuve que hacerla de esta manera, proyectando la voz y raspándola. y no estoy gritando. O sea, una cosa es cuando la gritas, te gastas la garganta, y la otra es cuando la proyectas desde el estómago. Hay muchísimo material. Después, cuando gusten, pueden venir a visitarme cuando gusten.
aquí a este video y traten de sacarle el jugo. Si nada les sirve, no tomen nada, al menos diviértanse. Pero créanme, viene desde una experiencia de alguien que no tomó clases y aprendió en el medio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? El escritor debe ser muy específico en los diálogos. Esta pregunta sería más bien para animación, más que para doblaje. ¿Por qué? Porque los diálogos en doblaje ya están escritos, hay que doblar la voz. Pero a lo que tú te refieres es si en animación el escritor tiene que narrar de una forma en que te pueda llevar a... Pues yo diría que sí. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el libro de Patrick Suski, se llama El perfume, que fue llevado a la pantalla y que te narra de una manera exquisita los olores. Te va llevando de tal manera en que te transporta, te mueve por completo y te traslada ahí al punto de tal manera en que lo puedes visualizar, lo puedes oler, que es más complicado. ¿Cómo puedes transmitir un aroma a través de la narración? Entonces yo diría que el narrador, aquí en este caso a lo mejor la pregunta no sería para mí, sería para alguien que escribe. Pero desde mi perspectiva o desde mi experiencia yo diría que sí, que sea pues inquisitivo a la hora de escribir, que sea narrativo, que te diga el lugar está así, el personaje está asá, etcétera. ¿Por qué? Porque los guionistas tienen que darle el material para los dibujantes. Entonces te narra cómo es, dónde está el lugar, cómo está vestido, la actitud que tiene. Todo eso tendría que hacer una buena mancuerna entre el escritor y el actor, y esto lo hicieron con Rowling cuando llevan a cabo la película de sus libros. Entonces el director se recarga mucho en el escritor para decirle, oye, ¿y tú cómo visualizas esto? ¿Cómo es tu personaje? Porque yo veo que aquí me dices que fulano de tal, pero no le veo cómo viste, cómo es, si tiene algún tic nervioso, si tiene algún defecto físico. O sea, todo eso dentro de su cabeza como animadores pues necesitan material, porque realmente ustedes dentro de su mente están plasmando lo que están leyendo. Entonces habrá momentos en los que le falte algún elemento. ¿Me explico? No sé si me di a entender, pero entre más explicativo sea el narrador, más elementos va a tener el animador o el dibujante. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes también, digo, aunque no están en tiempo real, pueden hacer sus preguntas y pues vía escrita también se las haremos llegar. A los que no vinieron a esta plática, pues con la pena van a tener que poner sus preguntas por escrito, y si querían que les hicieran una voz o algo por el estilo, con la pena, no vinieron. Yo tengo una pregunta. Sí. Y me parece que es importante que tú la definas, precisamente no nada más porque estamos aquí, sino porque estamos concatenando diferentes disciplinas, ¿sí? ¿El doblaje es un arte? Bueno, esta pregunta tiene un poco de polémica porque ya lo han preguntado antes. Sin embargo, se ha vuelto un arte. O sea, lo hicieron un arte porque no existía. O sea, estamos hablando que en Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial deja en recesión el país, deja económicamente mal. Entonces dicen, necesitamos distraer al público, pero ¿qué hacemos? No tenemos dinero. Bueno, ¿qué les parece si traemos películas de otros lugares y las doblamos? Pero ¿quién lo va a hacer? Hacen una terna, hacen una llamada, una convocatoria a nivel mundial, y México queda entre uno de ellos. Y se vuelve un precedente, se vuelve una cuestión que es, pues, vamos, para no ir más lejos, se dice que el doblaje mexicano es el mejor. Actualmente ya hay muchos doblajes de otros lugares que están siendo de muy buena calidad. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene un buen doblaje? Que es neutro, no tiene entonaciones de cierto lugar, lo que llamamos el doblaje, no tiene código postal, porque si hablamos como que tiene el norte de allá, como que tiene algunos tonetos, entonces no es neutro, tiene un tono norteño, diríamos en México. Sin embargo, al hacerlo neutro y al utilizar un lenguaje tan vasto y tan rico como lo es el español,
pues entonces sirve para toda Latinoamérica o incluso para aquellos que quieren aprender español, porque la forma de hablar es más bien lenta, no es tan rápida que no se entienda. Entonces viene a ser una rama de la actuación, el doblaje, que es un arte, no siempre, pero hay quienes lo pueden llevar a nivel de arte. Y bueno, si no hay más preguntas o dudas. Yo tendría una última pregunta. Sí. ¿Cómo, desde esta respuesta que acaba de dar, con la que yo concuerdo totalmente, qué consejo le darías a los chicos que desean, en este caso, ser autores de su propio producto? Estamos hablando de chicos que en un futuro, muchos de ellos, van a tener su propio canal, ¿no? O van a estar trabajando en algún medio, no sabemos, esperemos que lleguen muy lejos los chavos, pero si llegaran ellos a ser autores de todo su producto, estamos hablando del dibujo, de la historia, de la animación, del doblaje, a lo mejor algunos se avienta por ahí unos pininos en hacer un programita de música, a lo mejor no es músico, pero por ahí medio juega, ¿no? Y se avienta todo el rollo completito él, ¿no? Y dice, yo quiero hacerlo todo. A lo mejor llega alguien y le dice, bueno, yo te ayudo con la música, te corrijo aquí, pero lo que hiciste no está tan mal, órale, va. Pero desde esa perspectiva, ¿qué les recomiendas a ellos si se van a aventar ahora sí que el paquetote de ese tamaño? Ajá, ¿qué les recomiendas desde lo que dijiste hace un rato, que sí, definitivamente es un arte, y como todo arte hay que cultivarlo, ¿no? Bueno, ¿qué les recomiendas? En este caso, para aventarse un paquete completo dentro de la animación, yo diría que tengan la suficiente humildad para pedir ayuda a un profesional, a alguien que sabe de esto, y que sean honestos. ¿Sabes qué? Soy estudiante, no tengo recursos, pero podemos hacer algún trueque, o yo te hago el dibujo o algo por el estilo. O sea, no se limiten por la cuestión económica, pero sobre todo hay algo muy interesante. Cuando ustedes se plantean una meta del 1 al 10, su mente se prepara y muchas veces por falta de disciplina o voluntad llega al 7, al 8, 9. Pero si su meta es de 10, yo les recomiendo, tírenle al 20, tírenle al 30, tírenle al 100. Porque su mente se va a limitar tanto como ustedes se limiten, o se va a expandir tanto como ustedes lo quieran. Y eso es la tónica de esta época. O sea, no se limiten por recursos, porque la creatividad es el primer recurso. Entonces, si requieren de música, acérquense a una empresa que es joven y sin embargo tiene talento profesional, como lo es ¿cómo se llama? La empresa de ya. Es que en este momento tuve un lapsus de que no me acuerdo, pero un chavo, Román Castañeda, tiene una empresa de audio. En este momento no recuerdo ahorita el nombre, pero él como principiante que fue y ahora como profesional entiende a los que van empezando. Entonces pueden acercarse a los que son talentos en su ramo, y digo, a lo mejor algunos les dirán que no, otros les dirán no tengo tiempo, pero habrá el que les diga, ok, te voy a echar la mano. O sea, a lo que voy es, no se cierren la puerta antes de tocar. Busquen, no se limiten por recursos, ¿sí? Dense ánimos ustedes mismos, pónganse música que los anime, que los levante. O sea, no se tropiecen ustedes mismos con sus propios miedos o temores. Realmente, estamos disfrutando en esta escuela, avalada por Animatoons. Aquí si enfocan la cámara, esta es la empresa que patrocina esta plática. Y bueno, pues hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? Puede llegar a ser muy tardado. ¿A qué te refieres? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto se tardan en doblar una película? Ya, ok. Lo ideal sería que se tardaran un mes para que le dieran los matices, el tiempo necesario, pero como ya la cuestión técnica, económica y presión
es demasiado grande, pues entonces van a tener que hacerlo más breve. En este caso una película se tarda de 3 a 4 días. Hay veces que cuando son pocos personajes se llega a tardar 2. El doblaje, no se engañen. ¿Por qué? Porque después del doblaje está la postproducción. O sea, lo que hacen los que yo me agarro escribiendo, los que se dedican a darle el audio, a panear, a cuidar que el audio se escuche bien, a decirle al actor, sabes que repiten este diálogo porque no se entiende, etcétera. Pongan ustedes que 5 días en total. Ahorita así de rápido. Antes era más artesanal el doblaje. Se requería que todos los actores estuvieran en la sala grabando el loop, porque era realmente, no se podía dividir, por así decirlo, como lo es ahora, de que grabas uno y otro personaje y abres tantos canales como puedas. Antes en una cinta se grababa todo, entonces tenían que tener mucha habilidad los actores, tenían que estar a las vivas, tenían que estar ahí, no papaloteando. Entonces esa es la desventaja de la tecnología, que nos va quitando un poco lo que sería la habilidad, cosa que tenemos nosotros como actores que rescatar, que no sea algo que falte por culpa de la tecnología. Digo, todo el mundo del doblaje conoce a Sam Pro Tools y le reza, pero la idea es que ustedes tengan, pues ahora sí que tengan la habilidad, si no la tienen, que la desarrollen. Finalmente, con la práctica se puede. Y bueno, pues creo que hasta aquí, entonces, la charla. También no queremos aburrir a los que nos están viendo, aunque muchos van a poner sus comentarios. Muchas gracias. Y pues por hoy creo que es todo. Seguiremos en contacto. Muchas gracias por su atención.